La fisiología del dolor es bastante compleja. Los aspectos fundamentales son la transmisión del dolor a través de las vías de nocicepción y la modulación de la señal del dolor a nivel del sistema nervioso central, o también se puede decir que exacerba o inhibe el estímulo, generándose la percepción consciente del dolor mismo. Posteriormente se produce la expresión conductual del dolor, que es donde el médico como tal tiene un rol terapéutico, ya que da origen a las diversas presentaciones clínicas. Según tiempo de evolución, como los conocemos, está el agudo o crónico, y elementos sociales, psicosociales y culturales. La vía del dolor tiene 3 niveles de modulación. Está el periférico, a nivel del órgano en que se produce el daño. Pueden ser, por ejemplo, articulaciones, tendones, desde donde se transmite el estímulo por los nervios espinales, que luego de pasar por los ganglios espinales llegan al asta posterior de la médula espinal, el nivel medular y el nivel suprasegmentario o encefálico. A nivel periférico, la activación del nociceptor se produce debido a cambios bioquímicos provocados por la lesión tisular. La producción local de mediadores genera mayor excitabilidad de las vías aferentes periféricas, además de la vasodilatación y edema, que favorecen un círculo vicioso, ya que generan mayor excitación de los nociceptores periféricos. Las fibras nerviosas sensitivas que transmiten información a la médula se clasifican en las fibras A-beta, encargadas del tacto y propiocepción, y en aquellas que transmiten el dolor, como las fibras A-delta, gruesas, mielinizadas y de transmisión rápida, que transmiten dolor agudo, y las fibras C, que son más delgadas, amienilíticas y de transmisión lenta, capaces de transmitir el dolor quemante. Los antiinflamatorios actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, por lo que se consideran el tratamiento universal para el dolor. Sin embargo, hoy en día se sabe que tienen una capacidad reducida de participar en el fenómeno y presentan muchos efectos adversos, por lo que se prefiere recurrir a la neuromodulación a nivel espinal o a otros medicamentos como anticonvulsionantes, antidepresivos y opioides. La transmisión del dolor desde el nivel periférico y medular se debe a la llegada de las fibras A-delta y C al asta dorsal, que produce el primer nivel de procesamiento a nivel segmentario, pues allí se encuentran con una multitud de interneuronas que conectan con los centros superiores a través de los haces espinotalímicos, en su gran mayoría. En este proceso existen múltiples células y receptores involucrados, por ejemplo, opioérgicos, dopaminérgicos, GABAérgicos, cannabinoides, entre otros, y es posible pesquisar cambios de volumen en el asta dorsal ante estímulos dolorosos importantes, como por ejemplo la neuralgia postherpética mediante microscopía, representando hiperplasia de la glía e hiperactividad local. La sensibilización nociceptiva es el proceso por el cual se produce un desplazamiento de la percepción del dolor ante un estímulo de igual intensidad. Cuando se produce un daño y comienza la sensibilización nociceptiva, se presenta hiperalgesia en el foco inflamado y alodina, especialmente importante en el dolor neuropático, donde estímulos de muy baja intensidad producen gran dolor. Esta alteración se produce a nivel periférico, en los nociceptores, y también a nivel central, en el asta posterior de la médula espinal. Sensibilización nociceptiva. Las vías ascendentes están representadas en 80% por los haces espinotalámicos laterales, que luego de pasar por estaciones de relevo, llegan a la corteza. Vías ascendentes, haz espinotalámico lateral. Sin embargo, antes de que estas vías alcancen la corteza cerebral, en la formación reticular se modula la respuesta neurovegetativa asociada al dolor, como la taquicardia. El dolor crónico carece de respuesta neurovegetativa, por lo que en la evaluación clínica el individuo parece experimentar menos dolor.
Otras estaciones de relevo previas a la corteza cerebral son el tálamo, que procesa la respuesta emocional que acompaña al dolor, y el sistema límbico, asociado a manifestaciones anímicas. La corteza parietal es donde se concentra la mayor parte de la aferencia nociceptiva. Procesamiento suprasegmentario, vías inhibitorias descendentes y modulación del dolor. Aquí podemos observar las vías inhibitorias descendentes y los lugares en que se efectúa la modulación del dolor, en especial los núcleos productores de aminas, como la sustancia gris periacueductal, el locus cerúleo, la protuberancia anular y el rafe magno, que son capaces de modular la transmisión del dolor hacia los centros superiores. Por ejemplo, en la protuberancia se pueden ver mediante microscopía acopios de noradrenalina. Por ello, los nuevos antidepresivos para el manejo del dolor neuropático tienen entre sus características inhibir la recaptura de noradrenalina, lo que les otorgaría ventajas respecto a los antiguos medicamentos, que solamente inhiben la recaptura de serotonina. En el mesencéfalo existen núcleos de dopamina que también son parte del sistema inhibitorio descendente. En resumen, el dolor es una percepción subjetiva en la cual los procesos fisiopatológicos de transducción, transmisión, percepción y modulación del dolor son influidos por factores psicológicos, sociales y culturales del individuo y su entorno. Por lo tanto, es fundamental recordar que los factores psicosociales pueden modificar la percepción del dolor y modular la experiencia dolorosa.